Aquella noche se transformó en la más llena de energía y emoción que he vivido hasta el momento. Todo sucedió en un tranquilo martes. En una noche que irradiaba paz y tranquilidad. Como si todo estuviera en perfecta sintonía. Agotada de la rutina. Su mayor anhelo era poder relajarse. Pensaba que al apoyar mi cabeza en la almohada, las inquietudes se esfumarían. Esa era mi forma de pensar. Al menos hasta decidir continuar. No olvides suscribirte a mi canal para que puedas seguir compartiendo más historias fascinantes como esta. Quédate hasta que finalice este video. Porque lo que escucharás a continuación es realmente cautivador. Hace 8 años que me convertí en madre soltera. Luego de mi separación con mi exesposo y seguir caminos diferentes. La separación no nos causó daño. Simplemente nos distanciamos. Velar por mi hijo Alejandro ha sido la bendición más grande y el reto más importante que he tenido que afrontar hasta el momento. Su presencia es fundamental en mi día a día. Destaca por su inteligencia y sentido del humor. Siempre demostrando amabilidad. A pesar de que a veces la carga de ser madre y padre al mismo tiempo me resultaba agotadora. Esa noche. El cansancio me venció antes de lo previsto y no logré ni siquiera terminar de vestirme antes de recostarme agotada en la cama. En la casa. Había un silencio total. Tras un día agotador combinando videojuegos y tareas escolares. Alejandro se había quedado dormido. Mientras yo apreciaba la paz que reinaba a mi alrededor. En la habitación. La oscuridad era absoluta. Solo alterada por la débil luz de la luna que se colaba tímidamente a través de las cortinas. Me coloqué bajo las cobijas. Sintiendo el cálido abrazo que me envolvía. Tumbado en la cama. Las sombras suaves que proyectaba la luz plateada de la luna en las paredes me hicieron meditar acerca de los sucesos recientes. En los últimos tiempos. La tranquilidad se había convertido en la principal característica de mi día a día. Lo cual me reconfortaba después de lo sucedido el año anterior. Tras la marcha del padre de Alejandro. Tanto él como yo tuvimos que adaptarnos a diferentes situaciones. Solo estábamos los dos. Enfrentando juntos los desafíos que se nos presentaban. A pesar de que Alejandro ya tenía casi 20 años. Nuestra cercanía seguía siendo tan fuerte como cuando era niño. Siempre mostraba ser muy atento y afectuoso. A veces me preocupaba que estuviera tomando demasiadas obligaciones para su temprana edad. Recordar su generosidad me llena de alegría. Me siento afortunada de tenerlo presente en mi rutina diaria. No obstante, en esa noche me encontraba tan cansada que no tenía la fuerza para enfocarme en otra cosa. Mientras mis párpados se hacían cada vez más pesados y mi cuerpo se relajaba. A punto de sumergirse en el sueño. Noté un suave golpeteo en la puerta de mi habitación. Traté de entender el origen de los golpes mientras me hallaba en un estado entre el dormir y el despertar. Realizando suaves movimientos. El sonido se hizo más fuerte de repente. Como si algo quisiera impedir que me sumergiera en esa agradable sensación de estar a punto de dormir. El susurro de Alejandro al pronunciar mamá apenas fue audible. Pero logró sacarme completamente del sueño. Al despertar. Intenté enfocar la vista y dirigí mis ojos hacia la puerta. Aunque la luz del pasillo no estaba encendida. Podía ver claramente la figura de Alejandro. Que permanecía de pie en la entrada. Me desperté ligeramente y me restregué los ojos. ¿Qué ocurre? ¿Alejandro? Aún se escuchaba mi voz profunda. Marcada por la somnolencia. Antes de entrar. Dudó por un momento y cerró la puerta suavemente. Como si no estuviera seguro de estar allí. De forma negativa. Manifestó con suavidad que le resultaba difícil dormirse. Evitando encontrarse con mis ojos. Un escalofrío recorrió mi cuerpo entero. Desde que terminaron su relación. Alejandro ha tenido problemas para dormir. A pesar de no manifestarlo claramente. Sabía que la ausencia de su padre le afectaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. En las noches como la de hoy. Se notaba claramente la carga que reflejaban sus ojos. Con suavidad. Me aproximé y señalé el asiento a mi costado. Le propuse quedarse a dormir conmigo si quería hacerlo. Se quedó quieto por un momento antes de acercarse y recostarse a mi lado en la cama. Recostado de lado. Con la atención dirigida hacia mí. En ese momento noté lo fatigado que parecía.
En su expresión se notaba algo singular. Algo poco frecuente. Una delicadeza silenciosa que casi nunca mostraba abiertamente. Le consulté si quería dialogar sobre el tema, abordando la situación con suavidad. Movió la cabeza, dejando que su cabello negro le cubriera los ojos. Dijo que no solo quería estar cerca de ti. Viví una transformación emocional en mi ser. Hacía bastante tiempo que no acudía a ese método reconfortante, como lo hacía en mi infancia. Le acaricié el cabello con cariño y dibujé una leve sonrisa. Le aseguré que todo estaba en orden. Que no se preocupara. Tómate todo el tiempo que necesites. En su cara se formó una sonrisa. Pero en sus ojos se mantenía un brillo enigmático. Algo más personal que aún no estaba preparado para mostrar. Dejé de presionar. En lugar de eso, opté por recostarme de nuevo, cubriéndonos con la manta, dejando que el silencio nos abrazara durante un rato. Nos quedamos a solas, mientras el suave sonido de nuestra respiración llenaba el espacio. Pensé que ya me había quedado dormido cuando su voz casi imperceptible rompió el silencio. De vez en cuando. Mamá, ¿sientes nostalgia? La pregunta me sorprendió. No requería que me indicara a quién hacía alusión. Ya sabía perfectamente que se refería a su padre. Había estado evitando responder a una pregunta en particular, ya que no conseguía hallar una respuesta apropiada para ella. En algunas ocasiones, susurré que nuestra situación no era la más favorable. Alejandro, tú ya sabes cómo están las cosas. Aunque asentía con la cabeza. Su mirada clavada en mí reflejaba una anticipación que me hizo sentir que esperaba algo más. ¿Has reflexionado alguna vez sobre la idea de que las situaciones podrían haber sido diferentes? Suspiré con tristeza al sentir el peso de los sucesos anteriores que caían sobre mis hombros. Tal vez. Pero resulta imposible cambiar lo que ocurrió. Nuestra única alternativa es seguir progresando. Alejandro apartó la mirada, distrayéndose con el borde de la cobija. Manifestó incertidumbre acerca de sus decisiones previas, planteándose si habría tenido la posibilidad de comportarse de forma distinta. De repente, las palabras me sorprendieron, como un torrente que arremete con intensidad. Me senté en la cama y afirmé con seguridad. Le dije a Alejandro que no había cometido ningún fallo. No eres responsable de ninguna de estas circunstancias. No obstante, murmuró con la voz entrecortada. A veces me da la impresión de que fue de esa manera. Si mi actitud hubiera sido otra, mi padre no habría decidido irse. Experimenté una intensa sensación de dolor que se extendió por mi pecho. Mis ojos se llenaron de lágrimas y, sin vacilar, lo abracé con fuerza. Al principio, mostró cierta oposición, pero luego se calmó y se dejó abrazar en mi hombro. Con voz temblorosa, le comuniqué a Alejandro que la partida de su padre no tenía que ver con él. Las decisiones que tomó no son un peso que tengas que cargar. Siempre has demostrado ser más que competente. ¿Me sigues? Tú eres el epicentro de todo lo que me rodea. Observé cómo su cabeza descansaba en mi hombro. Sin embargo, noté que algo en su actitud permanecía inalterado. En el ambiente se percibía una intensa tensión, como si sus músculos estuvieran siempre rígidos y su mente distante. A pesar de estar físicamente presente a mi lado, durante un largo periodo, estuve aguantando ese peso sin darme cuenta de su gran impacto en mi vida. Mientras nos abrazábamos, poco a poco percibí cómo la tensión en su cuerpo se iba relajando. Observé que su respiración se tranquilizó y, después de un tiempo, me di cuenta de que se estaba quedando dormido. Mantenía los ojos abiertos, con la mente agitada, llena de recuerdos de épocas anteriores y de todas nuestras experiencias juntos. No obstante, surgió un elemento extra. Algo inesperado. Cuando estuvo a mi lado, sentí una calidez que se extendió por todo mi cuerpo. No es solo el amor de una madre por su hijo, sino algo extra. Algo más profundo. Era difícil explicar esa emoción, pues me proporcionaba tranquilidad pero también me generaba incertidumbre. Traté de no prestar atención al ritmo constante de su respiración. Sin embargo,
La percepción continuaba presente, acechando de forma delicada, esperando ser descubierta en la oscuridad. Mientras lo abrazaba, noté que algo estaba cambiando entre nosotros, aunque dudaba si estaba lista para enfrentar las consecuencias de ello. Me dio la impresión de que esto señalaba el comienzo de algo nuevo. Cuando despuntaba el alba, los primeros rayos de luz se filtraron a través de las cortinas, interrumpiendo mi descanso antes de que estuviera lista para empezar el día. Al despertar, me di cuenta de que Alejandro estaba a mi lado, mostrando en su rostro una calma que contrastaba con la ansiedad que lo había invadido la noche anterior. Mientras observaba fugazmente, mi corazón se inundaba de ese cariño materno que siempre le he profesado. Aunque en lo más hondo persistía algo adicional. Esa impresión que traté de dejar de lado la noche anterior y que no lograba entender. Al levantarme, me dirigí a la cocina con la intención de hacer tortitas. Recordaba la conversación que mantuvimos anoche. Siempre había visto a Alejandro como alguien con una sensibilidad única. Pero no se había dado cuenta de lo hondo que había interiorizado la falta de su padre. El pesar que sentía era algo que debería haber previsto con antelación y el hecho de no haber confiado en mí hasta ahora me afectaba de manera significativa. No obstante, noté una transformación en la forma en que me miraba la noche pasada. Como si hubiera cruzado una frontera entre verme como su madre y desear algo extra. Algo más profundo. Más íntimo. Y en verdad, yo también lo había vivido. Sentir el calor al abrazarlo y la calma que su presencia me brindaba no solo significaba la protección maternal, sino que iba mucho más lejos. Decidí descartar esa propuesta y centrarme en los panqueques. En mi cabeza sonaba fuerte, es un niño. Me hacía recordar. Tú pequeñito. Aunque intentaba apartarlo. La sensación persistía. Finalmente, Alejandro apareció en la cocina, restregándose los ojos y con el cabello desordenado por el cansancio. En ese momento, parecía revivir su infancia. Su organismo aún ajustándose al acelerado desarrollo de la etapa adolescente. Decidí olvidar las emociones poco comunes que viví el día anterior, optando por mostrar una sonrisa en todo momento. Al aproximarme al lugar de la comida, saludé con afecto a mi colega llevando un plato de exquisitas tortitas. Mientras todavía se despertaba, contestó con un tranquilo buenos días antes de empezar a disfrutar de su desayuno. Nos deleitamos con nuestra comida en total silencio, mientras los rayos solares se colaban por las ventanas e inundaban la cocina con una agradable y dorada luminosidad. Aunque percibía las miradas de Alejandro de tanto en tanto, opté por mantenerme callado. No estaba lista para seguir la conversación que habíamos mantenido la noche anterior. Esa mañana se mostraba más alegre, más conectado consigo mismo. Y optaba por no perturbar esas emociones hasta estar listo. Después de un largo tiempo en silencio, Alejandro decidió agradecer a su madre por lo que hizo la noche anterior. Era algo que necesitaba con prontitud. Me sorprendió la delicadeza con la que se manifestaba su voz. Expresé a Alejandro que no hacía falta que me diera las gracias. Puedes confiar en mí en todo momento, sin importar lo que suceda. Aunque asintió. En sus ojos se reflejaba algo más. Algo que me recordó la mirada que me dedicó en la oscuridad la noche anterior. Pensando que yo no me daba cuenta. Su mirada se extendió más de lo habitual, lo cual me hizo sentir sin aliento en ese momento. El día se desarrolló sin problemas. Mientras yo me ocupaba de las tareas del hogar, Alejandro disfrutaba mayormente de su tiempo en su cuarto, ya fuera dedicado al estudio o entreteniéndose con videojuegos. No obstante, nuestra interacción había cambiado. Era discreto en su manera de estar presente, pasando desapercibido sin llamar la atención de manera notable. No se podía identificar nada de forma inmediata. Sin embargo, se podía sentir una atmósfera de silenciosa tensión y una complicidad sin necesidad de palabras. A medida que avanzaba el día y la noche se aproximaba, era imposible dejar de pensar en Alejandro. Analizaba el impresionante avance experimentado en los últimos años y la forma en que estaba construyendo su propia identidad de manera autónoma. No obstante, pensaba en la cercanía que compartimos la noche pasada, en lo natural que fue abrazarlo y ofrecerle apoyo. Al profundizar en mis pensamientos,
Me di cuenta de que mis sentimientos no se restringían a los propios de una madre, sino que eran más profundos, más apasionados. Tras la cena, Alejandro y yo nos sentamos en el sofá para ver una película juntos esa noche. Dentro del cuarto, la luz suave que salía de la televisión generaba sombras intermitentes en las paredes. En esa noche, no hubo mucha conversación entre nosotros. Ambos nos conformamos con simplemente estar juntos en silencio, cerca el uno del otro. A medida que avanzaba la película, me di cuenta de lo próximo que estaba Alejandro. La proximidad de su brazo al mío con cada gesto que hacía. Mientras la película avanzaba, percibí cómo mi corazón se aceleraba y traté de concentrarme en la trama. Sin éxito alguno. Se podía sentir la tensión entre nosotros, aunque ninguno de los dos la manifestaba abiertamente. Cada pequeño movimiento comunicaba un sentimiento no manifestado. A medida que permanecía más tiempo en ese sitio, se volvía cada vez más difícil ignorarlo. En el transcurso de la película, Alejandro se acercó un poco más y su brazo volvió a rozar el mío. En esta ocasión, no retrocedió. En verdad, colocó su brazo sobre el mío y experimenté el calor de su piel que me invadió de inmediato, lo que hizo que mis mejillas se ruborizaran. Volteé mi vista hacia él y de inmediato se produjo un encuentro visual. Su mirada era amable, pero en sus ojos había algo más. Algo que él no había percibido antes. No era solo afecto, sino algo más hondo. Algo que se relacionaba con los sentimientos que había tratado de esconder a lo largo del día. Sin titubear, agarré su mano. Sin titubear, entrelazamos nuestros dedos. Alejandro no se apartó, sino que tomó mi mano suavemente y su pulgar acarició mi piel de tal forma que hizo que mi corazón latiera con fuerza. Estuvimos unidos por un largo tiempo, sin pronunciar ni una sola palabra, solo entrelazando nuestras manos en la penumbra del cuarto. Se notaba un cambio significativo. Un instante decisivo que señalaba la dirección de lo que estaba por suceder. El resto de la película pasó velozmente. Mientras tanto, permanecimos en el sofá, contemplando cómo los nombres de los colaboradores desfilaban en la pantalla. Me recosté en el hombro de Alejandro, notando la tranquilidad de su respiración lenta. Aunque la celebración fue sencilla, para mí tuvo un significado profundo y personal. Más íntimo que cualquier otra vivencia compartida hasta ese momento. Cuando Alejandro mencionó a su madre en voz baja, yo le respondí con suavidad, casi con temor de romper el encanto que nos rodeaba, manifestando mi felicidad por tenerlo allí. Es imposible concebir mi existencia sin tenerte cerca. Una oleada de sentimientos invadió mi corazón y tomé su mano de nuevo. Estoy muy contento de estar aquí contigo, Alejandro. Puedes estar tranquila. No me iré nunca. Estaré a tu lado siempre. En su cara se formó una leve sonrisa y, por un momento, estuvimos unidos, disfrutando de la apacible calma de nuestro vínculo. Era una emoción que tenía mucho tiempo sin experimentar. Una conexión profunda. Un cariño especial. Distinto a cualquier otro tipo de amor que hubiera sentido con anterioridad. Era algo más profundo. Algo innovador. Algo que en ese momento no alcanzaba a entender completamente. Pero al meditar, admito que era un amor cercano. Al recostarme en su hombro, percibí que la relación entre nosotros estaba cambiando rápidamente. Sin embargo, debo admitir que no me causaba ninguna incomodidad. Aunque no lograba entender completamente la causa. Me resultaba emocionante de verdad. Los días siguientes a esa noche en el sofá transcurrieron de forma distinta. Explorábamos cada rincón de la casa con la habilidad de quienes dominan un baile secreto. La rutina diaria no sufría cambios. Pero notábamos una energía en el entorno. Una fuerza que nos conectaba y nos mantenía cohesionados. Intenté comportarme de manera espontánea. Como si los sentimientos que surgieron en ese momento no fueran relevantes. Pero me era imposible ignorarlos. Resultaba imposible deshacerme de la memoria del roce de su mano en la mía. La marca de su contacto grabada en mi piel. Un gesto modesto, casi inocente, que tuvo un gran significado para mí.
A medida que transcurrían los días, me di cuenta de que no quería eliminarlo de mis recuerdos. La evidencia de nuestra conexión se hacía más clara a medida que el tiempo transcurría, volviéndose cada vez más difícil para mí simular que todo permanecía inalterado. Alejandro también era consciente de esa situación. Mientras pensaba que nadie me estaba prestando atención, percibía cómo ella me observaba detenidamente. Mantenía su mirada fija en mí por un periodo más prolongado de lo habitual y siempre encontraba razones para estar cerca de mí. Esa noche, unos días después de nuestra agradable conversación en el sofá, nos preparamos para organizar todo después de la cena. Mientras yo me dedicaba a lavar la vajilla, Alejandro se encargaba de secarla. La calma del compás con el que llevábamos a cabo nuestras tareas llenaba la cocina de una paz sosegada. Pero había algo más. Algo concreto. Algo que nos unía aunque no lo mencionáramos directamente. Los últimos rayos solares se filtraban a través de las ventanas, llenando la habitación de una luz dorada que generaba un ambiente suave y mágico. Le di un plato a Alejandro. Al entregarlo, nuestros dedos se rozaron suavemente. Tras el fugaz encuentro, experimenté una sensación de familiaridad. Y al alzar la vista, me crucé con su mirada. La misma de siempre pero con una energía renovada, que ya había notado antes. Con un tono suave y lleno de amor. Me preguntó, ¿estás bien, mamá? Generando en mí una emotiva sensación en el corazón. A pesar de que mi mente estaba distraída. Asentí con una sonrisa. Me encontraba pensando en. Durante un breve momento. Me encontré indeciso sin saber cómo responder. No quería mentir. Pero tampoco me veía lista para hablar con total sinceridad sobre la situación que teníamos. Apenas murmuré. Alejandro se giró hacia mí. Sus ojos buscando los míos. En ese instante, mi pulso se aceleró al oír lo que me preguntaba. No había planeado que la conversación tomara este rumbo. Sin embargo, una vez que alcanzamos este punto, ya no había marcha atrás. La tensión entre nosotros era palpable. Se sentía en el aire de forma densa y pesada, como el silencio antes de una tormenta inminente. Dudé en voz baja. Me parece que todo ha sufrido cambios significativos. Alejandro se aproximó hacia mí, dejando su cuerpo a pocos centímetros del mío. En ese momento solo se escuchaba el apacible ritmo de nuestra respiración. Extendió la mano y con suavidad movió un mechón de mi pelo hacia atrás, colocándolo detrás de la oreja. El contacto me estremeció, como si fuera un escalofrío recorriendo mi piel. Han sufrido transformaciones, comentó con suavidad, casi susurrando. Pero no son desfavorables. ¿Verdad? Detuve mi mirada detenidamente, percibiendo el acelerado palpitar de mi corazón. La forma en que me observaba, con tanta atención y amor, me resultaba abrumadora. Mi mente no dejaba de girar. Sin embargo, lo único en lo que podía enfocarme era en lo próximo que se encontraba. En el deseo que sentía de acortar esa corta distancia entre nosotros y adentrarme en lo que sea que esto implicara. Respondí sinceramente, no tengo ni la más mínima pista. No logro comprender qué es esto. La mano de Alejandro permaneció cerca de mi rostro, acariciando con delicadeza mi mejilla con sus dedos. En voz baja, señaló que estábamos solos allí. Solo tú y yo. Inhalé profundamente, sintiendo como su tacto me calmaba por un instante, permitiendo que el calor de su mano disipara la turbulencia emocional que sentía. Durante un extenso periodo, solo estábamos los dos, enfrentando juntos los retos que surgían ante nosotros. Siempre habíamos mantenido una conexión fuerte, fundamentada en nuestra dependencia recíproca. No obstante, en ese momento me di cuenta de que estaba viviendo una transformación inesperada. Algo que ninguno de nosotros había anticipado. Al despertar, noté que Alejandro me observaba detenidamente con una mirada apacible pero cargada de sentimiento. Oí las palabras vacilantes que pronunciaste con la voz un poco entrecortada. Madre. Me resulta difícil expresarme. Pero es fundamental que sepas lo mucho que significas para mí. Eres fundamental en mi vida.
Las palabras que dijo hicieron que mi corazón se detuviera por un momento y, por un instante, me dejaron sin respiración. De pronto, todas las emociones que había estado reprimiendo emergieron de golpe, envolviéndome con una intensidad abrumadora que no pude ignorar. Traté de manejar mis emociones, de mantenerlas en equilibrio. Pero al estar cerca de Alejandro, con su mano suavemente acariciando mi rostro y su mirada llena de ternura, no pude disimular mis emociones genuinas. Con un tono tembloroso, susurré que también me importabas más de lo que podías imaginar. Los ojos de Alejandro se relajaron aún más y, por un momento, nos quedamos inmóviles, mientras el entorno de la cocina desaparecía. Entre los dos solo existía un espacio vacío. Y lentamente me aproximé hacia su posición. Noté que él se acercaba también y sentí como la energía en el aire se volvía más intensa. Tras darle un beso, él contestó de inmediato. Viví una conexión tan profunda en mi interior que era imposible ignorar. Era imposible resistir por más tiempo. Y me percaté de que él tampoco podía hacerlo. En un suave encuentro de labios, los suyos se unieron a los míos, generando una cercanía que me dejó sin capacidad de expresión. Viví una experiencia maravillosa, rebosante de sentimientos intensos que manifestaban el profundo amor que habíamos alimentado. Era una experiencia totalmente novedosa para mí. En ese momento, la situación se tornó más emocionante y, de repente, todo empezó a tomar forma sin que me percatara. Opté por cerrar los ojos y sumergirme en ese momento, viviendo una sensación de totalidad que tenía tiempo sin experimentar. La situación no era negativa. No generaba confusión, sino que era un amor sincero y sencillo, que había crecido de manera natural entre nosotros, nacido de años de entrega, confianza y complicidad. Verifiqué por mí mismo. Después de un tiempo, Alejandro se fue retirando gradualmente y nos quedamos en silencio, reflexionando cada uno por separado sobre lo sucedido. Al mostrar una sonrisa, Alejandro irradiaba calidez a través de su mirada. Todo en orden entre nosotros. ¿Cierto? En ese momento, no pude articular palabra alguna para describir lo que sentía. Mi corazón estaba lleno de emociones, abrumado por la intensidad de mis sensaciones, por lo que simplemente asentí en silencio. En un murmullo. Asentí con la cabeza, sí. Todo está tranquilo entre nosotros. Esa noche, luego de la cena, Alejandro y yo nos encontramos en el jardín trasero, observando el cielo estrellado. La noche estaba en calma. El viento fresco y vigorizante. Y por primera vez en una semana pude respirar sin problemas. Las emociones no dichas entre nosotros ya no pesaban, lo que generaba una calma y tranquilidad que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. A pesar de no ser habituales nuestras charlas, no las echábamos de menos. Permanecer unidos y gozar de la tranquilidad de la noche era suficiente. No había prisa ni se sentía ninguna presión. El curso de nuestra relación avanzaba a su ritmo natural. Y me alegraba dejar que se desenvolviera de manera espontánea. Alejandro extendió su mano hacia la mía y la tomó, sus dedos cálidos rozando los míos. Una amplia sonrisa se formó en mi cara al tomar su mano con suavidad. Estuvimos unidos en un silencio placentero, observando el resplandor de las estrellas sobre nosotros. Era un amor específico, genuino y de una intensidad mayor a la que había experimentado previamente. Mientras me encontraba en ese sitio, junto a Alejandro, tomé su mano bajo el cielo oscuro y comprendí que cualquier reto que enfrentáramos, lo superaríamos juntos. Conforme el tiempo transcurría, los días se convirtieron en semanas y la apacible cercanía que experimentábamos se convirtió en una rutina en nuestra cotidianidad. No hacía falta estar debatiéndolo todo el tiempo. Nuestra conexión no requería ser categorizada. Se manifestaba naturalmente en nuestra interacción, en la complicidad de nuestras miradas, en los roces intencionales y en la plenitud de esos momentos únicos que compartíamos. No obstante, con el paso del tiempo, notaba cómo nuestra conexión se consolidaba, volviéndose más clara y sólida. No sentía más conflicto debido a esa circunstancia.
Alejandro ya no es solo mi hijo, sino que se ha convertido en mi compañero de una manera que nunca habría previsto. Nuestra conexión parecía haber progresado hacia algo que resultaba ideal para los dos. Algo que ni siquiera sabíamos que anhelábamos. En una tarde de otoño, bajo la lluvia que caía, todo cobró sentido. El cielo estaba tapado por nubes espesas que se desplazaban encima de nosotros, mientras la lluvia golpeaba con suavidad los vidrios, llenando la casa con el tranquilo sonido de la naturaleza. Alejandro y yo estábamos cómodamente sentados en la sala, mientras el fuego crepitaba suavemente en la chimenea, relajados en el sofá y abrigados con una manta. El calor de la fogata se mezclaba con la placentera sensación del momento, notando cómo aumentaba la complicidad entre nosotros. Alejandro se acostó junto a mí, descansando su cabeza en mi hombro. Sin percatarme, acaricié su melena, deleitándome con la tranquilidad que nos rodeaba en ese instante. La lluvia modificaba la escena afuera, al mismo tiempo que el fuego hacía de la habitación un lugar acogedor y privado, generando un mundo único que resaltaba cada aspecto. Observé cómo la respiración de Alejandro se tranquilizaba y se volvía constante, lo cual me hizo darme cuenta de inmediato de que estábamos experimentando emociones en común en silencio. La conexión que compartíamos era tan intensa que las palabras resultaron superfluas. En ese entorno se sentía algo único. Una conexión tan profunda y sólida que parecía que nuestras almas se entendían entre sí sin ningún obstáculo. Alejandro levantó su mirada con delicadeza y me miró fijamente a los ojos. Por un breve momento. Pero dio la sensación de que el tiempo se detuvo a nuestro alrededor. En un instante fugaz. El silencio dominaba nuestro entorno. La débil luz de la fogata iluminaba la habitación y el ruido de la lluvia, similar a un murmullo lejano, parecía ser la música de fondo de nuestro momento compartido. En ese momento exacto, algo se encendió dentro de mí. Una verdad que ya habitaba en mi pensamiento pero que no me animaba a verbalizar. Nuestro vínculo iba más allá del amor. Era algo superior, superando cualquier descripción tradicional de la relación entre una madre y su hijo. Se convirtió en un vínculo que se había fortalecido hasta convertirse en algo tangible. Algo real. Con un tono emocionado, Alejandro murmuró con cariño, «Madre». No respondí porque no hacía falta. Era plenamente consciente de la importancia de sus palabras, de lo significativo que sería lo que estaba a punto de comunicar. Manifestó su cariño con las palabras «te aprecio mucho», al tiempo que buscaba mi mano y la tomaba con firmeza. No solo por ser mi progenitora, sino por todo lo que simbolizas y eres para mí. No estoy seguro de si es acertado o no, pero es algo que escapa a mi control. Las palabras me envolvieron con la calidez de una manta suave. Experimenté una emoción que aceleró mi corazón. Algo sorpresivo pero anticipado. Como si el ambiente se llenara de esa sensación. Mi organismo ya lo había experimentado previamente. Pero al oírlo expresado por él mismo y observar cómo lo reconocía abiertamente, la situación se hizo aún más real. Tomé su mano con determinación, notando su pulso y experimentando los latidos de su corazón en la palma de mi mano. En voz baja, con un leve temblor en mi voz, le revelé a Alejandro: siempre he sentido cariño por ti. Pero lo que experimento en este momento es verdaderamente especial. Asintió con intensidad, clavando la mirada en mí, como si esperara que desvelara la respuesta decisiva que tanto ansiaba conocer, la cual seguía sin ser pronunciada entre nosotros. Un secreto imposible de confesar. A pesar de no comprender el significado, opté por continuar avanzando. A pesar de sentir lo mismo y no percibirlo como algo malo. Se halla en óptimas condiciones. Al relajarse, su rostro mostró una sutil sonrisa genuina que se reflejaba en sus labios. Expresó en voz baja su felicidad por los sentimientos manifestados, pues temía perderse si no eran correspondidos. Levantó la mano y acarició su rostro, notando lo suave de su cutis. Le aseguré que lo averiguaríamos sin necesidad de decir nada más, mientras nos sumergíamos en esa conexión silenciosa que compartíamos. La habitación. La lluvia y el fuego se desdibujaban en la lejanía. Nuestros sentimientos eran familiares. Los reconocíamos con claridad.
Eran genuinos. Tan reales como los latidos en nuestras venas. Alejandro se inclinó hacia mí. Con su mirada fija en la mía. Y con serenidad. Como si cada momento fuera de gran importancia. Me regaló un beso. Un dulce beso. Lleno de todo lo que habíamos guardado en silencio. De toda la emoción que habíamos reprimido. De todo lo que ya no podíamos esconder. No fue preciso actuar rápidamente, solo fue la expresión genuina de nuestra conexión especial. Al momento de despedirnos. Su mirada comunicó lo que sus palabras no pudieron decir. Dejándome claro que habíamos cruzado una frontera de la que no había retorno. No obstante. En lugar de sentir miedo. Experimenté una calma profunda. Como si finalmente hubiéramos encontrado el sitio adecuado tras mucho tiempo. Sus brazos me rodearon y permanecimos abrazados. Mientras la lluvia seguía cayendo afuera y el fuego resplandecía suavemente. Iluminando la habitación. En ese instante comprendí que, sin importar lo que suceda en el futuro, estaremos juntos para enfrentarlo. En la noche. Hubo conversaciones cariñosas. Muestras de afecto y besos tiernos. No hemos hablado sobre lo que traerá el porvenir ni el sentido de esta etapa nueva. No era necesario. Lo esencial residía en nuestras posesiones en ese preciso instante y espacio. Y eso era suficiente. Mientras la lluvia acariciaba suavemente los vidrios. Pensaba en lo veloz que había sido el cambio en nuestra relación. Alejandro ya no era solo mi hijo, su crecimiento lo convirtió en un adulto. Lo que elevó nuestra relación a un nivel inesperado que ahora aceptaba con alegría. Esa noche. Alejandro volvió a mi habitación. En esta ocasión. Se acostó a mi lado abrazándome con sus brazos. No para encontrar consuelo. Sino como iguales. Como si lo que nos uniera fuera más fuerte que cualquier otra cosa. Sin dudas. Mientras reposaba. Apoyaba mi cabeza en su pecho. Notando el ritmo apacible de su corazón. Y experimenté una calma que había mucho tiempo que no experimentaba. Estuviera lista para afrontar lo que fuera. Sin importar su desenlace. Siempre hemos tenido un vínculo muy fuerte. Pero en este instante nuestra relación había experimentado cambios significativos. Fuimos compañeros en el sentido más auténtico. Y estaba seguro de que, sin importar las dificultades que surgieran, las enfrentaríamos juntos. Mientras me sumergía en el universo onírico. Una suave sonrisa se formó en mis labios. Era sorprendente descubrir toda esa información. Sin embargo, en ese instante, las opiniones de los demás ya no me importaban. Me producía una sensación maravillosa. Y eso era todo lo que necesitaba saber. De esta manera finalizó mi historia. Si te ha gustado el contenido, no olvides darle me gusta al video. Suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestras próximas historias. Nos vemos más tarde.